Hay momentos en la vida donde Dios permite señales que muchos ignoran, pero que tienen un significado profundo para el alma. Y hoy quiero hablarte de algo que ha causado miedo, curiosidad y hasta confusión dentro de muchos católicos cuando la hostia se pega al paladar. Algunos piensan que es casualidad, otros creen que es castigo, pero pocos se detienen a reflexionar espiritualmente sobre lo que realmente puede estar pasando dentro del corazón del creyente. Porque la Eucaristía no es un pedazo de pan cualquiera, es el cuerpo de Cristo vivo. Es el milagro más grande que ocurre sobre la tierra. Y cuando Jesús entra en tu boca, entra también en tu conciencia, en tu historia, en tus heridas, en tus pecados escondidos y en aquello que nadie más conoce. Por eso hay personas que sienten paz al comulgar y otras sienten incomodidad, vacío o hasta temor. Hoy vamos a descubrir por qué tantas veces la hostia se pega al paladar y qué advertencia espiritual puede haber detrás de este momento. Tal vez Dios está intentando despertar tu alma. Tal vez Cristo quiere decirte algo que llevas años ignorando. Porque hay católicos que reciben la comunión físicamente, pero espiritualmente están lejos de Dios. Prepárate para escuchar una verdad fuerte, directa y transformadora. Porque este mensaje puede cambiar tu manera de acercarte al altar para siempre. Muchos católicos han perdido la capacidad de asombrarse delante de la Eucaristía. Van a misa por costumbre, se sientan automáticamente, responden mecánicamente y reciben la hostia como si fuera una rutina más de la semana. Pero la tragedia espiritual más grande de esta generación no es solamente el pecado visible, sino la pérdida del respeto por la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque cuando alguien deja de creer verdaderamente que allí está Jesús vivo, comienza a tratar lo sagrado como algo común, la hostia consagrada no representa a Cristo, no simboliza a Cristo, no recuerda simplemente a Cristo, es Cristo mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y esto no es una opinión humana ni una tradición inventada por hombres. Es una verdad que nace de las propias palabras de Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo. Él no dijo esto parece, no dijo esto simboliza, dijo claramente esto es. Y cuando una persona comprende esto de verdad, cambia completamente su actitud frente a la comunión. Ya no camina distraído hacia el altar, ya no mastica la hostia como cualquier alimento, ya no recibe a Cristo mientras vive en pecado mortal sin arrepentimiento, porque entiende que está entrando en contacto con el Rey del Universo. Por eso duele tanto ver cómo muchas personas comulgan sin preparación espiritual. Algunos pasan meses sin confesarse, otros viven en odio, resentimiento, adulterio, mentira o soberbia. Y aún así extienden la mano para recibir el cuerpo de Cristo como si nada estuviera pasando dentro de sus almas. Han olvidado que la Eucaristía es medicina para el alma arrepentida, no premio para quien vive alejado de Dios. Muchos se preguntan por qué sienten vacío después de comulgar, por qué no sienten paz, por qué no sienten la presencia de Dios. Y la respuesta muchas veces está en que el corazón se ha acostumbrado tanto al pecado que ya no logra reconocer la grandeza de Cristo entrando en él. El problema no es Jesús, el problema es la dureza del corazón humano. Cuando la hostia se pega al paladar, algunos sacerdotes explican que puede ser algo natural físicamente. Y sí, muchas veces puede ocurrir por causas normales, pero también es verdad que Dios puede usar situaciones simples para tocar el alma de una persona, porque Dios siempre ha usado signos pequeños para comunicar verdades grandes. Un viento suave habló al profeta Elías, una zarza ardiente habló a Moisés, una estrella guió a los magos. Y una simple hostia pegada al paladar puede convertirse en un momento de reflexión espiritual para alguien que vive dormido en la fe. Hay personas que en ese instante sienten miedo, otras sienten vergüenza, otras comienzan a recordar pecados olvidados y quizá no sea casualidad. Tal vez Cristo está permitiendo que la persona se detenga un momento y piense seriamente cómo está recibiendo la comunión. Porque no se puede recibir algo tan santo con un corazón completamente entregado al pecado
sin consecuencias espirituales. El gran problema moderno es que muchos quieren un Cristo sin exigencias, un Cristo que bendiga todo, permita todo y nunca confronte el pecado. Pero el verdadero Jesús ama tanto al pecador que no lo deja cómodo en su oscuridad. Lo llama al arrepentimiento, lo llama a la conversión, lo llama a cambiar de vida. La Eucaristía tiene poder. No es un ritual vacío, es el cielo tocando la tierra. Y por eso los demonios tiemblan ante la presencia real de Cristo. Satanás sabe perfectamente quién está dentro de la hostia. Por eso intenta destruir la fe eucarística. Intenta convertir la misa en espectáculo, distracción o costumbre. Porque cuando una persona pierde reverencia por la Eucaristía, poco a poco comienza también a perder reverencia por Dios. Antes, la gente se preparaba profundamente para comulgar. Ayunaban, oraban, examinaban su conciencia, entraban a la iglesia en silencio y respeto. Hoy muchos llegan tarde, hablan dentro del templo, usan el celular y reciben la comunión sin pensar siquiera a quién están recibiendo. Y esa pérdida de reverencia revela una crisis espiritual enorme. Cristo no entra solamente en tu boca cuando comulgas. Cristo entra en tu historia completa. Ve tus luchas, tus pecados escondidos, tus pensamientos más oscuros y tus heridas más profundas. Y aún así decide venir a ti. Eso debería romper el orgullo humano. Eso debería hacer llorar de humildad a cualquier creyente. Porque la Eucaristía es amor puro. Jesús sabía que muchos lo iban a traicionar, ignorar y ofender. Y aún así decidió quedarse en el pan consagrado para acompañar a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Qué dolor tan grande debe sentir Cristo al ver almas que lo reciben sin fe, sin arrepentimiento y sin amor. El pecado tiene un efecto silencioso pero devastador sobre el alma humana. No destruye todo de golpe, no apaga la luz instantáneamente. Comienza poco a poco, endureciendo el corazón, apagando la conciencia y robándole al ser humano la sensibilidad espiritual. Por eso hay personas que antes lloraban al escuchar la palabra de Dios y hoy ya no sienten nada. Antes se emocionaban al entrar a una iglesia y ahora viven distraídas incluso delante del Santísimo Sacramento. El alma que vive lejos de Dios comienza a normalizar aquello que antes le producía temor espiritual. Y esa es una de las señales más peligrosas. Porque cuando el pecado deja de doler, significa que el corazón está perdiendo sensibilidad. El problema no es solamente cometer errores. Todos somos débiles. El verdadero peligro aparece cuando la persona ya no quiere cambiar, ya no se arrepiente y comienza a justificar aquello que sabe que está mal. Muchos católicos continúan asistiendo a misa, pero espiritualmente viven desconectados de Dios. Conservan la apariencia religiosa, pero han perdido la relación verdadera con Cristo. Se acostumbraron tanto a la rutina religiosa que ya no sienten reverencia, ni hambre espiritual, ni deseo profundo de santidad. Y entonces la comunión deja de ser un encuentro transformador para convertirse en un acto automático. Cuando una persona vive en pecado grave y aún así recibe la Eucaristía sin confesión ni arrepentimiento, algo comienza a morir dentro de su alma, porque la gracia de Dios no puede florecer plenamente en un corazón cerrado. Cristo sigue tocando la puerta, sigue llamando, sigue esperando, pero el alma endurecida comienza a levantar muros cada vez más altos. Por eso muchas veces Dios permite pequeñas sacudidas espirituales, no para humillar a la persona, sino para despertarla. Hay quienes sienten inquietud al comulgar, otros sienten vacío profundo, algunos incluso experimentan momentos extraños que los obligan a reflexionar sobre su vida espiritual. Y aunque muchas cosas tienen explicación natural, también es verdad que Dios puede usar cualquier circunstancia para hablar al corazón humano. Cuando la hostia se pega al paladar, hay personas que inmediatamente sienten miedo. ¿Por qué ocurre eso? Porque dentro del alma existe una conciencia que sabe cuando algo no está bien. El ser humano puede engañar a otros, pero no puede engañar completamente su interior. La conciencia sigue hablando incluso cuando la persona intenta callarla. Muchos viven aparentando santidad
delante de los demás mientras esconden heridas espirituales profundas. Hay personas que cantan en el coro pero viven en adulterio. Otros sirven en la iglesia pero viven llenos de odio y resentimiento. Algunos levantan las manos en oración mientras mantienen pecados ocultos que nunca han querido confesar. Y el alma sabe cuándo vive dividida entre Dios y el pecado. El pecado también roba la paz. Por fuera alguien puede sonreír, trabajar y aparentar normalidad, pero por dentro existe un vacío constante, porque el alma fue creada para Dios. Ningún placer del mundo puede llenar el espacio que pertenece únicamente a Cristo. El dinero no lo llena, las relaciones no lo llenan, la fama no lo llena. El pecado promete felicidad inmediata, pero termina dejando oscuridad y esclavitud espiritual. Hay personas que llevan años alejándose lentamente de Dios sin darse cuenta. Todo comenzó con pequeñas concesiones. Dejaron de orar, luego dejaron de confesarse, después comenzaron a justificar pecados. Más tarde perdieron el respeto por lo sagrado y finalmente terminaron viviendo una fe superficial, fría y vacía. El demonio no necesita destruir a una persona de un día para otro. Le basta con adormecerla espiritualmente. Le basta con convencerla de que no pasa nada, de que todos hacen lo mismo, de que Dios entiende todo y nunca exige conversión. Esa mentira ha destruido la vida espiritual de muchísimas almas, pero Dios nunca deja de llamar al pecador. Incluso en medio del pecado, Cristo sigue buscando al alma perdida y muchas veces utiliza momentos inesperados para despertar la conciencia. Una predicación, una enfermedad, una crisis familiar, una experiencia en misa, un instante extraño durante la comunión. Dios puede usar cualquier cosa para romper la indiferencia espiritual. La tragedia más grande no es caer en pecado. La tragedia es acostumbrarse a vivir lejos de Dios sin luchar por regresar. Porque cuando el alma pierde sensibilidad espiritual, comienza a perder también la capacidad de reconocer la voz de Dios. Y entonces la persona vive atrapada en una oscuridad interior que lentamente consume su paz, su fe y su esperanza. Dios nunca ha necesitado grandes terremotos para hablarle al corazón humano. Muchas veces utiliza señales pequeñas, momentos simples y situaciones aparentemente normales para despertar una conciencia dormida. El problema es que el ser humano moderno se ha acostumbrado tanto al ruido, a la prisa y a la distracción que ya casi no percibe las advertencias espirituales que Dios coloca delante de él. La mayoría de las personas espera manifestaciones espectaculares para creer que Dios les está hablando. Quieren milagros visibles, voces del cielo o señales extraordinarias. Pero la historia de la salvación demuestra que Dios frecuentemente actúa en lo pequeño. Jesús nació en un pesebre humilde, habló usando parábolas sencillas, multiplicó panes comunes y decidió quedarse presente en algo tan pequeño y frágil como una hostia consagrada. Por eso no se puede despreciar ningún momento espiritual. A veces una experiencia sencilla durante la misa puede convertirse en el inicio de una conversión profunda. Hay personas que llevaban años alejadas de Dios y despertaron espiritualmente por algo que parecía insignificante. Una palabra del sacerdote, un canto, una mirada al crucifijo, un silencio interior o incluso un instante inesperado cuando la hostia se pega al paladar y el alma siente una sacudida interior. Dios conoce perfectamente cómo llegar al corazón de cada persona. Él sabe cuál es la herida escondida, el pecado oculto, el miedo silencioso y la lucha interior que nadie más conoce. Y cuando el alma está endurecida, muchas veces permite momentos que rompen la rutina espiritual para obligar a la persona a detenerse y reflexionar. Hay católicos que viven dormidos espiritualmente durante años. Asisten a misa, escuchan sermones y reciben sacramentos, pero nunca permiten que la palabra de Dios transforme realmente sus vidas. Escuchan mensajes fuertes sobre conversión, pecado y arrepentimiento, pero continúan igual. Entonces Dios, en su misericordia, permite pequeñas señales que confrontan directamente la conciencia, porque Dios no disfruta castigando. Dios disfruta salvando.
Él no busca humillar al pecador, sino despertarlo antes de que sea demasiado tarde. El problema es que muchas personas interpretan las advertencias divinas como molestias en lugar de oportunidades de conversión. Se enojan cuando la verdad los confronta, rechazan cualquier mensaje que los haga examinar su vida espiritual. Prefieren continuar cómodos antes que reconocer que necesitan cambiar. La sociedad moderna también ha perdido la capacidad de reflexionar espiritualmente. Todo se explica únicamente desde lo material, lo psicológico o lo superficial. Y aunque muchas cosas tienen causas naturales, eso no significa que Dios no pueda usar circunstancias normales para tocar el alma humana. Dios actúa incluso dentro de lo cotidiano. En la Biblia vemos constantemente cómo Dios utilizaba señales simples para llamar la atención de las personas. A Jonás lo despertó una tormenta. A Pedro lo despertó el canto de un gallo. A Pablo lo despertó una caída en el camino. Y cada uno de esos momentos cambió completamente sus vidas porque comprendieron que Dios estaba tratando de hablarles. El problema no es la señal. El verdadero problema es la disposición del corazón. Hay personas que reciben advertencias constantes y aún así continúan ignorando a Dios. Otros, en cambio, necesitan solamente un instante para abrir los ojos espiritualmente y comenzar una verdadera conversión. Cuando una persona siente inquietud durante la comunión, no debería reaccionar con superstición ni miedo exagerado. Lo correcto es preguntarse honestamente cómo está su relación con Dios. ¿Estoy viviendo en gracia? ¿Hace cuánto no me confieso sinceramente? ¿Estoy recibiendo la Eucaristía con fe y reverencia? ¿Mi vida refleja realmente el Evangelio? Porque muchas veces el alma sabe perfectamente cuándo se está alejando de Dios. La conciencia humana puede ser ignorada durante un tiempo, pero nunca desaparece completamente. Siempre existe una voz interior que recuerda la verdad. Y Dios utiliza esa voz para llamar nuevamente al pecador hacia su misericordia. Hay personas que viven tan atrapadas en el orgullo que rechazan cualquier corrección espiritual. No aceptan que necesitan cambiar. Se justifican constantemente, comparan sus pecados con los de otros para sentirse menos culpables. Pero la conversión verdadera comienza solamente cuando el ser humano deja de excusarse y reconoce humildemente su necesidad de Dios. Cristo sigue buscando almas heridas, sigue entrando en iglesias donde muchos lo reciben distraídamente, sigue esperando delante de corazones fríos y endurecidos, y aún así continúa ofreciendo misericordia. Eso demuestra el amor infinito de Dios por la humanidad. Cada misa es una oportunidad para despertar espiritualmente. Cada comunión puede convertirse en un encuentro real con Cristo, pero para eso el alma necesita salir de la indiferencia. Necesita recuperar el temor santo, el respeto por lo sagrado y el deseo sincero de vivir en gracia. Porque las señales de Dios no siempre llegan con ruido. Muchas veces llegan en silencio, llegan en momentos pequeños que el mundo considera insignificantes. Pero para el alma abierta a Dios, esos pequeños momentos pueden convertirse en el inicio de una transformación completa. La comunión no es solamente un acto religioso que se realiza durante la misa. Es uno de los encuentros más profundos y sagrados que el ser humano puede tener con Dios. Por eso la verdadera comunión exige preparación espiritual, humildad interior y un deseo sincero de conversión. El problema es que muchas personas quieren recibir a Cristo sin permitir que Cristo transforme realmente sus vidas. Vivimos en una generación que quiere las bendiciones de Dios, pero rechaza las exigencias espirituales del Evangelio. Muchos quieren paz sin arrepentimiento, salvación sin cambio de vida y comunión sin conversión. Pero Jesús nunca separó el amor de la verdad. Él perdonaba al pecador, sí, pero también le decía, ve y no peques más. La preparación para recibir la Eucaristía no comienza en el momento de la fila para comulgar. Comienza mucho antes, dentro del corazón. Comienza cuando la persona examina su conciencia sinceramente y reconoce aquello que necesita cambiar. Porque nadie puede acercarse dignamente al cuerpo de Cristo
Mientras abraza voluntariamente el pecado y rechaza la voluntad de Dios, muchos han perdido completamente el sentido del arrepentimiento. Ya casi no se habla del pecado, de la confesión ni de la necesidad de conversión. Se ha creado una falsa idea de misericordia donde pareciera que Dios aprueba cualquier conducta humana. Pero el verdadero amor de Dios nunca justifica aquello que destruye el alma. Cristo murió en la cruz precisamente porque el pecado es algo grave. Si el pecado no fuera peligroso, la cruz no habría sido necesaria. Y cuando una persona recibe la comunión sin preparación espiritual, comienza poco a poco a banalizar el sacrificio de Cristo. La Eucaristía deja de ser sagrada y se convierte solamente en una costumbre religiosa vacía. Por eso la Iglesia siempre enseñó la importancia de confesarse cuando existe pecado grave antes de recibir la comunión. No se trata de rechazo ni de condena, se trata de respeto por la presencia real de Cristo y amor por la propia alma. Porque Dios no quiere simplemente entrar en tu vida, quiere transformarla completamente. La conversión verdadera duele muchas veces. Implica renunciar a hábitos, relaciones tóxicas, resentimientos, orgullo y pecados ocultos. Implica reconocer que no siempre hemos vivido correctamente. Y el ser humano lucha contra eso porque el orgullo prefiere justificarse antes que humillarse delante de Dios. Hay personas que llevan años recibiendo la comunión mientras viven situaciones que saben perfectamente que necesitan cambiar. Y aunque exteriormente continúan participando en actividades religiosas, interiormente sienten vacío y distancia espiritual. Porque el alma no encuentra paz verdadera mientras vive dividida entre Cristo y el pecado. Dios no rechaza al pecador arrepentido. Al contrario, lo abraza con misericordia infinita. El problema aparece cuando la persona quiere permanecer cómodamente en el pecado sin luchar por cambiar. Ahí el corazón comienza a endurecerse y pierde sensibilidad espiritual. La confesión no debería verse como un castigo humillante. Es un acto de liberación. Es el momento donde el alma deja de esconderse y permite que Dios sane sus heridas espirituales. Muchas personas viven cargando culpas, ansiedades y vacíos interiores porque nunca han tenido el valor de confesarse sinceramente delante de Dios. Cuando alguien se prepara bien para recibir la comunión, la experiencia cambia completamente. La misa deja de ser rutina, la oración se vuelve más profunda, el alma siente paz interior y la presencia de Cristo comienza a transformar lentamente la vida cotidiana. El problema es que el mundo moderno ha llenado al ser humano de distracciones constantes. Hay poco silencio, poca reflexión y poca vida interior. Mucha gente vive corriendo todo el tiempo, pero nunca se detiene a preguntarse cómo está realmente su alma delante de Dios. La Eucaristía debería provocar una revolución espiritual dentro del creyente, porque recibir a Cristo significa permitir que Él toque tus heridas, tus pensamientos, tus decisiones y tus relaciones. No se puede recibir verdaderamente a Jesús y continuar viviendo exactamente igual, sin ningún deseo de cambio. Muchos quieren un cristianismo cómodo donde no exista sacrificio, obediencia ni renuncia. Pero seguir a Cristo siempre exige conversión. Exige abandonar aquello que destruye el alma y caminar hacia una vida más santa. Y aunque el proceso sea difícil, es el único camino que conduce a la verdadera paz interior. Dios sigue esperando corazones humildes. Sigue buscando personas dispuestas a arrepentirse sinceramente y comenzar de nuevo. No importa cuántos errores alguien haya cometido. La misericordia de Dios siempre es más grande que el pecado humano cuando existe arrepentimiento verdadero. Cada vez que una persona se acerca a la comunión, debería preguntarse interiormente si realmente está permitiendo que Cristo reine dentro de su vida. Porque la verdadera comunión no termina cuando la misa acaba. La verdadera comunión comienza cuando el alma decide vivir diariamente unida a Dios. Hoy hemos comprendido que la Eucaristía no es algo pequeño ni superficial. Es el regalo más grande que Cristo dejó a su iglesia. Y cuando la hostia se pega al paladar,
más allá de cualquier explicación natural, también puede convertirse en un llamado espiritual para examinar nuestra conciencia y despertar nuestra relación con Dios. Muchos han perdido el respeto por lo sagrado, han convertido la comunión en rutina mientras sus almas viven lejos de Cristo. Pero Jesús sigue esperando corazones sinceros, arrepentidos y dispuestos a cambiar. Él no busca personas perfectas, sino almas humildes que reconozcan su necesidad de misericordia. Tal vez hoy Dios te habló directamente. Tal vez esta predicación removió algo dentro de tu corazón que llevabas mucho tiempo ignorando. No endurezcas tu alma, no ignores la voz de Dios, porque cada misa puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo. Regresa a la confesión, recupera el respeto por la Eucaristía, vuelve a orar con sinceridad y la próxima vez que reciba la hostia, hazlo con amor, fe y reverencia, entendiendo que no estás recibiendo un simple símbolo, sino al mismo Cristo vivo que entregó su vida por ti en la cruz.